Después de escribir la frase "el temor de Dios" no es una lista sobre qué hacer y qué no, es aprender misericordia, humildad y pureza en medio de lo tóxico. En una de las redes sociales, una hermana me mencionó: pero hermano, eso suena como adaptarse al sistema. Y creo que este comentario, que no todos tienen la sinceridad de hacer, es importante ponerle atención, porque detrás subyace una creencia poco clara, pero muy generalizada, que deberíamos comenzar a respondernos si queremos ser la sal de la tierra y ante los cambios que vienen en el mundo. El no tener claridad podría atrasarnos varias décadas. La pregunta es: ¿qué es adaptarse? ¿Es pecado o no adaptarse? Al parecer, José lo hizo en Egipto. Se vistió, se delineó los ojos y puso los atuendos de un egipcio al punto que ni sus hermanos lo reconocían. Lo mismo hizo Esther, que, dicho el caso, nunca mencionó el nombre de Dios en su libro. Pero Daniel no lo hizo con las comidas de los ídolos, pero sí estuvo a cargo de los magos y hechiceros del reino de Babilonia. Todos ellos actuaron con irrefutable pureza, pero lejos de los estándares del temor de Dios que hoy pensamos tener. Podríamos decir que se adaptaron en lo externo, pero no lo hicieron en la esencia misma de su corazón. O sea, que el adaptarse tenía otra implicancia para ellos, muy distinta a las cosas externas. Entonces, ¿qué sería no adaptarse al sistema y tener temor de Dios? Parece no ser una pregunta fácil, si realmente queremos ser sinceros y no caer en generalidades religiosas. A menos que la gente no compre en el supermercado, no vea televisión, no tenga internet, ni use las redes sociales o haga otra actividad en la ciudad, como ir al estadio, ir al cine, al teatro, en fin, usar los hospitales, etc. En general, aquellos que han abogado por no adaptarse al sistema están al mismo tiempo adaptados a este en cierta forma. Ir al gimnasio no conlleva ninguna edificación espiritual, menos hacer zumba, usar uñas o pestañas postizas o teñirse el pelo de un color u otro que oculte el natural o comprar tecnología, en fin. Pero todas estas cosas tampoco tienen nada de pecaminosos y es obvio que estas cosas son neutrales en sí. Aunque no se reconozcan como pecaminosas esas acciones, los que pretenden de forma extrema no adaptarse, compran con sus tarjetas, van también a las tiendas de su ciudad. ¿O acaso no son muchas de las arquitecturas de nuestras ciudades verdaderos templos masónicos? ¿Qué hacemos aún dentro de ellas entonces? ¿No están todos los productos que compramos compitiendo en el mercado día a día, siendo nosotros partícipes de esa dinámica al comprarlos en oferta o algo así? ¿Qué hacen nuestros hijos entonces en las universidades, cuya idea original griega es totalmente secular y busca el univeritas del humanismo? Si queremos responder esas preguntas, debemos entonces sincerarnos y evitar la hipocresía de tapar el sol con un dedo o generalizar todo, meter todo en una sola bolsa, como si el adaptarnos o no más tuviera que ver con cosas externas. Al parecer estamos de cierta forma todos adaptados, y además usando las tecnologías que la ciudad nos ofrece para hacer cosas para Dios. Muchas de estas tecnologías tienen orígenes paganos, irrefutables, o estructuras babilónicas en su forma de hacer. El mismo computador Mac que ahora estoy usando viene de una empresa cuyo fundador no tiene ningún aprecio por el Señor. Las redes sociales que utilizamos están hechas para mantener a la gente conectada, como el nuevo vicio del siglo XXI, comprobadamente más esclavizante que el mismo cigarrillo, ya que su dinámica es similar al estímulo-respuesta de las cajas tragamonedas de un casino. Con cada like, la gente se siente estimulada a seguir publicando, y para qué decir de cómo operan los bancos de videos como YouTube, Vimeo, en fin, o las estructuras centralizadas como Google, como Skype, como Zoom, que son tecnologías que usamos día a día. ¿Qué hacemos usando todo aquello entonces? ¿Estamos adaptados de cierta forma? ¿Esto significa que hemos perdido todo el temor de Dios o que estamos trazando con el sistema? Creo que uno de los problemas es que muchas veces el legalismo se disfraza de temor de Dios. Y esto es tan nocivo como el libertinaje, porque cauteriza de la misma manera la conciencia para dejar de oír al Señor
como le aconteció a los fariseos, que buscaban apedrear a la mujer adúltera o se molestaban porque Cristo sanaba en día de reposo. En su búsqueda hipócrita de celo por Jehová, olvidaban que la misericordia era para Dios más importante. Los fariseos estaban cauterizados en su conciencia. Ahora bien, en todo esto de saber si adaptarnos o no, el temor de Dios es importante. Y cuando revisamos la falta de temor de Dios en las Escrituras, partiendo por Proverbios y los profetas, encontrarán que siempre está relacionado con la falta de temor de Dios, con el orgullo, con la lengua chismosa, con una lengua maldiciente, con la violencia al prójimo, con la codicia, con la inmoralidad o cosas ya prohibidas anteriormente en los 10 mandamientos, lo que se conocía como la ley moral, las que Cristo reafirmó como pecados, pero que no añadió otras tantas que hoy en nuestro legalismo podríamos añadir. Y créanme, que si Dios tenía que prohibir algo importante, ya lo hizo en esos 10 mandamientos. Él no tiene mala memoria, como si algo realmente nocivo que le faltaba por prohibir se lo hubiese olvidado en aquel día. Curiosamente, son esas cosas que están relacionadas en las Escrituras a la falta de temor de Dios, las que más abundan en las congregaciones, y ninguna tiene que ver con qué película viste, qué fuiste a hacer hoy, qué es lo que tienes en tu casa. Tampoco tiene que ver si lo que tienes tiene un origen ancestral pagano, rebuscado a través de la historia, o si pintas tu pelo o si haces ejercicio. La ley fue dada para el conocimiento del pecado, para que Israel y la humanidad comprendiésemos lo lejos que estamos de la justicia gloriosa del cielo. Así que esos 10 mandamientos nos muestran dónde está la falla moral y de justicia del hombre frente al trono de Dios. El resto son solo cosas externas que se derivan de estas primeras. Pero algunos hermanos añaden otras cosas como pecaminosas para evitar adaptarse al sistema, según ellos. Entonces buscan no tener nada que tenga un pseudo origen pagano. Pero la verdad es que casi todo lo que nos rodea tiene un origen pagano o un origen secular, alejado de Dios. Ahora bien, para mí lo más importante en realidad es aprender misericordia, humildad y verdadera pureza y añadir el no hablar falso testimonio ni ser maldicientes. Por esta misma razón, cuando revisamos los versículos y momentos donde Dios habla a Israel sobre la falta de temor de Dios, veremos que siempre se refiere al quebrantamiento insolente de aquellos mandamientos que implicaba la ley moral de Dios. No eran las cosas externas que hoy podamos agregar, sino aquello que para Dios tenía relevancia y que están todas muy explícitas en las Escrituras. Ahora bien, entonces, ¿cómo diferenciar lo bueno de lo malo en el entorno? Antes la salvación era por obras, por el cumplimiento de la ley. Ahora en cambio, hemos todos aceptado que no podemos ser justos por nuestro criterio, y que la salvación es por la gracia por medio de la fe. Y esa misma fe debe enseñarnos a ser dirigidos por el Espíritu Santo para caminar en justicia. No la justicia de nuestra lista de cosas, de qué es bueno o qué es malo, una lista probablemente muy guiada por nuestro propio criterio o por nuestra cultura, sino la que viene de una relación constante con Dios, por gracia y por fe, que finalmente no solo nos hace más libres, sino también más responsables. En ese entendimiento de la gracia hay cosas que, no siendo prohibidas por Dios en las Escrituras, el Espíritu Santo puede pedirnos abstenernos de ellas, por un tiempo o para siempre. Personalmente he experimentado esas prohibiciones de cosas sencillas, que para otras personas pueden no tener ninguna importancia, pero para mí son cruciales en mi relación con el Señor. Él me las pide y yo como hijo debo tener fe y creer que eso es más justo que mi criterio y entonces obedecer. He tenido que salir más de alguna vez en medio del cine porque la película que estaba mostrándose podría dañar mi espíritu. He tenido que dejar ciertas conversaciones. He abandonado lugares que no tienen nada de inmoral, cafeterías o tiendas, solo porque de momento la orden del Señor fue salir de ahí. Como también he dejado de comer cosas específicas por estar contaminadas para mí,
pero nada de esto sé que fue prohibido al resto. Esta es la ley de la fe, de creer que Él, Cristo, nos está guiando por medio de su Espíritu. Y ya no dependemos de nuestro criterio, ya no dependemos de nuestra lista de cosas de qué hacer o no, sino de que el Espíritu Santo nos hable. Recuerdo que cuando supe que Charles Spurgeon, ese hombre de Dios llamado el príncipe de los predicadores, fumaba puros de vez en cuando, me sentí muy defraudado en mi religiosidad. ¿Cómo podía un hombre tan lleno de sabiduría y tan lúcido con las Escrituras fumar? Claramente no era adicto a ellos, pero hasta su muerte sostuvo que esta actividad no era pecaminosa en sí misma y que la practicaba ocasionalmente. Aún así, para mí, que venía de una realidad de drogas, alcohol y adicciones, la idea de este predicador, admirado por mí fumando, me golpeó profundamente, derrumbó mi idolatría, pero también con el tiempo me ayudó a ver lo legalista que podemos llegar a ser, cuando ponemos nuestros propios problemas en la lista de prohibiciones para los demás. Los que roban siempre temen que otros estén robando. Los que hablan mal o lo hicieron temen de otros y siempre están medios paranoicos de que estén hablando mal de ellos. Y yo veía adicciones donde otros, como Spurgeon, no lo veían. Así como los inmorales ven inmoralidad en cosas que Dios nunca prohibió, porque ellos le añaden en su corazón esa intención de antemano. Ahora, es precisamente como el mundo hoy en día, erotizan e impregnan de maldad cualquier actividad humana, porque tienen más conciencia de pecado que conciencia de Dios. Eso para mí es adaptarse finalmente al mundo, el unirse a la conciencia del mundo. Cuando la maldad e impureza que dio origen a algo llena el corazón de una persona e infecta toda actividad humana. Recuerdo alguna vez haber escuchado a un activista del mundo LGTB decir que David y Jonatán tenían una relación homosexual simplemente porque David había expresado abiertamente su amor a Jonatán. Y bueno, yo sabía que esa persona hablaba desde su nulo conocimiento de la cultura hebrea y de cómo los hebreos expresan amor abiertamente en la antigüedad. Pero esta persona había erotizado un elemento solo porque su conciencia no podía ver otra cosa. Y yo pienso que eso finalmente es adaptarse al sistema, cuando nuestra conciencia se une a la conciencia del mundo que solo ve pecado en toda actividad humana. Recuerdo que otras veces Dios me ha pedido hacer cosas que podrían parecer poco ortodoxas en mi cosmovisión evangélica. Obedecer me ha significado una dura batalla con mi propio legalismo, como cuando Pedro vio el lienzo descender y el Señor le dijo: no llames impuro lo que yo santifiqué. Entonces, uno se ve tentado a preguntar: Señor, ¿desde cuándo estas cosas incircuncisas están santificadas? Claramente Dios nunca se contradice, y las que Él prohibió en aquella ley moral, las ha mantenido siempre, la que Él prohibió en esos 10 mandamientos. Pero otras cosas, como en el caso de Pedro, que eran animales que se podían o no comer, han dejado o dejarán de ser impuras en algún momento. La ciudad de Jerusalén no siempre fue de David, ni Galilea fue siempre un lugar que viera luz. Pero por causa de Dios, estas 2 ciudades se transformaron en algo diferente. Su origen fue pagano, pero su final fue distinto. Algunas cosas tomarán simplemente otro significado y evocarán otro espíritu. Ya no ese espíritu tóxico e inmundo inicial, sino algo alejado de su origen pagano e impuro. Y esta es la facultad que tiene la semilla de poder llenar el campo y dar fruto, y ese fruto más semillas que sigan llenando ese campo que finalmente es el mundo. Así es como Cristo también resignificó la palabra apóstol, que ya se usaba para otros imperios, o la palabra iglesia, que ya se usaba como una asamblea en otros lugares. Pero Jesucristo habló de sus apóstoles y de su iglesia. Y el apóstol Juan comenzó a utilizar también el término griego logos, ocupado por los griegos, pero ahora para poder referirse a una verdad eterna. Ellos no cambiaron el concepto,
pero sí cambiaron la imagen y el significado que este concepto traía. Las cosas ya existentes en la realidad pagana fueron reformadas completamente en Dios. Entonces, finalmente quiero serles sincero en esto. Mi mayor preocupación ahora es ver que el mundo cambiará en pocos años y está cambiando con las olas tecnológicas que vienen y dejarán obsoletas muchas de las cosas que hoy parecen normales. Mientras tanto, la Iglesia no logra vencer aquello que realmente ofende a Dios verdaderamente y que demuestran falta de temor de Él. Me refiero al orgullo, a la inmoralidad, a la falta de misericordia, a la lengua chismosa, a la lengua llena de maldad, a la codicia, etc. Las cosas que están descritas explícitamente en todas las Escrituras como una manifestación de una falta de temor de Dios, que finalmente es lo que sustenta al mundo. Pero si pasamos tiempo prohibiéndolo todo para sentirnos más sagrados, para sentirnos mejores que el resto, cortando los únicos puentes que tenemos para ir por el perdido, y aislándonos en una especie de gueto evangélico que no reforma nada más que nuestro propio rincón y que nos hará cada vez más infructuosos, esto no nos ayudará en nada y para nada. Por eso agradezco que el apóstol Pablo, por el Espíritu, se haya referido a esto tantas veces, aunque al parecer no hemos considerado todas esas palabras. No tengo tiempo ahora para referirme a Romanos 14, pero les invito a que lo lean porque su lectura aclararía muchas cosas sobre este tema. Sin embargo, les invito a revisar un poco el extracto de la carta de los Efesios, Efesios capítulo 5, si podemos leer desde el 8 en adelante. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Obviamente esta luz es la que nos esconde. Dice el 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, o sea, cosas internas, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, una luz que debería, como bien especificó Cristo, no esconderse ni bajo un templo de ladrillos, ni dentro de una burbuja, sino alumbrar por medio del entendimiento donde hay tinieblas, con el fruto del Espíritu. Esto quiere decir en bondad, en justicia y verdad, donde está el verdadero temor de Dios, no con legalismos, sino en estos precisos principios. Ahora, el fruto del Espíritu no es una lista de actividades, de cosas por hacer o no, sino de principios que se manifiestan en nuestras acciones. Comprobando siempre con esta medida y preguntando, ¿lo que hago es agradable o no al Señor? Y puede que me sorprenda al oír un sí, que no esperaba. Pero si me equivoco y soy corregido por el Señor, porque lo que estoy haciendo no le agrada, entonces estaré gozoso, aunque me haya equivocado, porque la corrección implica que tengo una relación genuina con Él y que puedo obedecerlo. Ya no obedecer una lista de cosas, sino ser guiado por el Espíritu para poder andar en santidad. Ahora Efesios 5:11 sigue diciendo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y esto creo que es importante tomar atención, porque aquí Pablo está hablando de obras infructuosas que deben ser reprendidas, pero que normalmente la gente en el mundo lo hace en secreto. Ahora, el pecado nos vuelve infructuosos, todos lo sabemos, pero también el legalismo también nos hace infructuosos y nos hace anacrónicos, inoperantes e incoherentes con el mensaje del reino. Una obra infructuosa de las tinieblas normalmente se echa impíamente en lo oculto, y en esos sistemas evangélicos donde todo se prohíbe, normalmente también todo se comienza a ocultar con el tiempo. Por miedo, se mantiene la sonrisa en el culto y la postura de santidad, pero en el día a día se seguirá sin resolver el verdadero dilema. O sea, la gente no sabe qué es adaptarse y qué no al sistema. Y hasta dónde puede y podemos alcanzar al mundo sin entrar en pecar. Entonces, por miedo al que dirán, por miedo a ser juzgados como pecadores o herejes, las cosas nuevas dejarán de aparecer, la voz de Dios dejará de ser quien nos guíe, porque ahora tendrán que guiarnos lista de cosas,
Seguiremos dependiendo de un súper ungido o alguien que nos actualice siempre esta lista de cosas posibles de hacer y terminaremos repitiendo los mismos modelos una y otra vez, quedando un paso atrás de las generaciones que nos rodean, perdiéndolas seguramente por ser poco sinceros, por esquivar la verdadera luz. Porque al final lo que Dios quiere es que tengamos temor de Él y que esto se manifieste en haber quitado toda impureza de nuestro corazón, en dejar de hablar contra nuestros hermanos, en amar con un vínculo genuino y en poder caminar sin orgullo, sino en humildad para ser guiados por el Espíritu. Esta guianza nos dirá en el día a día y en el caso a caso qué le agrada al Señor y qué cosas no. Por eso, hermanos, no dejemos de ser consagrados y de ser santos en Él. No nos adaptemos, pero cuando hablamos de no adaptarnos, centrémonos en lo verdadero, lo que está dentro del corazón, lo que está dentro de la mente, lo que llena nuestros pensamientos. Y en eso seamos santos y seamos apartados. Sean muy bendecidos.